Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario del Sábado Santo, donde después de haber vivido eh, y de haber meditado en el corazón el camino doloroso de Jesús y haberlo visto también en el camino doloroso y de sufrimiento del mundo, hoy nos encontramos, según la misma tradición, y la dinámica que nos propone la liturgia, la pedagogía de la liturgia para este día, como un día del gran silencio, ¿no? Un día donde hay como ese ambiente en el corazón como de suspiros, como de encuentro de muchos sentimientos frente al evento de la muerte, y una muerte como fue la del Señor, supremamente trágica, una muerte que dio mucho dolor no solo a Jesús, que como verdaderamente hombre sintió en su carne el peso de todos los abandonos y el peso de todos los juicios, el abandono más grande, el abandono de Dios, ¿no? En esa palabra donde Jesús, en el extremo del dolor y del sufrimiento, siente como tantos seres humanos en nuestra historia eh, viven ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese ¿dónde está Dios? Esos dolores indecibles del sufrimiento, frente a los cuales pues no existe absolutamente ninguna palabra. Los dolores de ver que los más cercanos le abandonan, uno le vende por insignificantes 30 monedas, otro le niega 3 veces diciendo no le conozco, después de haber vivido, después de haber compartido, después de haber disfrutado de la presencia amorosa del Verbo eterno del Padre, ya no lo conocía, presas del miedo, el abandono de los discípulos, de todos en el momento más tenso y difícil, el dolor, sentir en su corazón, en lo profundo de su ser verdaderamente hombre, el dolor de su madre, que es el que nos congrega en este día sábado, ver el dolor de su madre, aquella que lo acogió y le dijo sí desde el corazón, desde ese hágase en mí según tu palabra, que le acompaña en su nacimiento, que le acompaña en su crecimiento, que lo presenta al templo, que lo cuida, que lo forma, que le da junto con José un hogar y le permite vivir la calidez y la presencia amorosa y educadora de una familia. Y esa misma María es la que lo ve cruento, bañado en sangre, coronado de espinas, escupido, abofeteado, golpeado hasta más no poder. Cuánto dolor podría tener la Santísima Virgen en ese momento, cuánto dolor el de la madre. No hay dolor, yo pienso que el único modo quizás de entender el dolor es cuando una madre sufre. Cuando una madre sufre, ese dolor es tan escandalosamente profundo que priva hasta de las palabras porque no tiene cómo expresarse. Y sobre todo el dolor de una madre frente al sufrimiento del hijo.
una madre que ve cómo su hijo es llevado a la muerte, una madre que ve el sufrimiento, la agonía del propio hijo, una madre que ve morir al hijo. Esa no existe en el diccionario, al menos en las lenguas que conocemos. No existe una palabra para expresar ese inmenso, profundo y desgarrador dolor de la muerte del hijo. Cuando muere el padre o la madre, somos huérfanos. Cuando muere el esposo, somos viudas o viudos. Pero cuando muere un hijo, solo hay un profundo dolor en el corazón que no tiene palabras cómo expresarse. Y allí vemos ese camino de María. Ese camino de María, quien ayer vale la pena que lo recordemos en esta meditación de este día, en que el mismo Jesús nos la presenta como madre, nos la deja como madre, en esa palabra en que le dice a Juan, al discípulo amado, a la iglesia: hijo, ahí tienes a tu madre. A Juan, que representa a la iglesia, le da una madre. A nuestra iglesia le da una madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y a la madre le da un hijo. La iglesia, ese hijo que acompañará y que será acompañada por ese mismo hijo que es la iglesia y que todavía hasta hoy la acompaña. Pero hoy contemplamos a María. Hoy contemplamos a María en el silencio del sepulcro y en ese guardar en su corazón toda esa experiencia profunda de Dios, de ese Dios encarnado. Y hoy lo contemplamos ahí, contemplamos a María en lo que conocemos también como los 7 dolores de la Santísima Virgen, a los que les invito a que pensemos hoy y digamos al menos alguna palabra de cada uno de ellos para nuestra vida, para la vida de nuestra comunidad cristiana, la de cada uno de ustedes, de los que se hacen acá presentes. Ese primer dolor de la Virgen es el de la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús, ¿no? Simeón prevé que en medio de toda la alegría, de todo el gozo, de toda la emoción que es tener y llevar en su vientre al Salvador del mundo, María pues va a experimentar una espada que atravesará su corazón y que será su máxima expresión, la crucifixión, la muerte cruenta y dolorosa de su hijo. Una espada atravesará tu corazón, esa espada que acompañará el dolor de María en el sufrimiento, en el calvario del Señor Jesús, de su amado Hijo. Ya la profecía de Simeón habla de esa espada que atravesará el corazón y que yo creo que también hoy en todas las madres, yo pienso que en todas las madres, aunque a veces haya situaciones donde la madre en su corazón, en su mente, en su psicología esté embolatada y a veces deje a la vera del camino a sus hijos ahí tirados porque están enceguecidas, porque están sordas, porque no tienen, porque han perdido la noción del amor al hijo, que creo que ya es una pérdida grande. Normalmente la madre tiene esa sensibilidad para sentir el dolor del hijo y cuántas veces esa espada que duele
duele en el corazón aparece en el dolor de los hijos. ¿Cuántos dolores? El dolor de la enfermedad, no solamente de la del cuerpo, el dolor del alma, verlos perdidos y sin Dios, el dolor a veces moral y psicológico, la angustia, la depresión, la culpa, el abandono, en fin, esa espada que atraviesa el corazón de tantas madres la ponemos hoy en el corazón del Señor Jesús, a la expectativa de esa gran resurrección. Todos los dolores, las espadas que hieren el corazón de las madres en la experiencia con los hijos. Cuando miro yo aquí a María, también quiero contemplar a José, ahí en esos dolores también. José, el hombre del gran silencio, el hombre que también seguramente vivió el dolor de acompañar y lo que significaba acompañar al hijo. Entonces acompañamos a los padres de familia en estos dolores, acompañamos a los padres de familia en estos dolores. Luego tenemos ese segundo dolor que es la huida a Egipto con Jesús y con José. Esa huida a Egipto que, siendo pues muy pequeño nuestro Señor, y por la persecución que se daba en el momento, tienen que huir a Egipto. Esto representa también tantas, pero tantas de las madres y tantas de las personas y de las familias que a causa de la violencia, que a causa de la injusticia, que a causa del dominio y de la sed enfermiza de tantos tienen que emigrar, tienen que irse, desplazarse dentro del propio país o salir fuera del país, a veces algunos dejando hijos, dejando padres y madres, esa huida a Egipto, en el que también María experimenta precisamente ese dolor y esa huida, ese tener que salir. Eso de pronto hoy podíamos mirar a tantas de las madres acá migrantes que han salido de sus países y han venido a este país, no solamente un sueño americano romántico, porque acá no hay un sueño romántico, aquí hay trabajo, aquí hay lucha, aquí hay sacrificio, aquí hay un dar la vida, aquí hay un gastarse y desgastarse, es ese tener que salir de la tierra, de la cultura, de las costumbres, del calor de los propios y exponerse a una vida en otro país que tiene sus riquezas obviamente, pero que también nos propone precisamente salud, también nos propone este camino de los 7 dolores de la Santísima Virgen, esta huida a Egipto, ¿no? Ese tercer dolor es el que propone de la pérdida de Jesús en el templo, ¿no? Esa pérdida de Jesús, cuando se pierde el Hijo, cuando no lo encontramos. Yo creo que todas las mamás han experimentado esa angustia que muchas veces se desata por ahí en algún gesto fuerte por haberlo perdido. Imagínense lo que siente perderse un hijo unos días y no poder encontrarlo. La angustia del corazón cuando se pierde el hijo y no se puede encontrar. Yo creo que hoy las madres también experimentan mucho dolor por la pérdida de sus hijos, y no porque se fueron 2 o 3 días y no saben dónde están, que ya es un dolor grande, porque la angustia carcome el corazón, sino de aquellos que se han perdido precisamente en unas vidas extraviadas, en unas malas decisiones, en una terquedad que les ha llevado a autodestruirse o a generar destrucción. Esa pérdida de los hijos que muchas veces
llega, llega al punto de que una madre, yo recuerdo hace algunos años una madre que tenía un hijo perdido en las drogas, perdido en la delincuencia, y el amor de una madre, ninguna madre desea ver muerto un hijo, pero ya una madre que tiene muerto un hijo en vida, destruyéndose y destruyendo todo a su paso, muerto en vida, algunas veces, algunas madres han pedido: Señor, acuérdate de él, llévatelo, que no se dañe más. Un poco como una Santa Rita, que cuando sus hijos albergaron el dolor de la muerte de su padre e instalaron la venganza en su corazón, Santa Rita pidió al Señor que se los llevara para que no se hicieran daño. El amor de una madre llega hasta el sacrificio, el amor de una madre llega incluso hasta el punto de entregar al hijo para que tenga unas mejores posibilidades. También se han dado esto, entregas amorosas. Esa pérdida de los hijos. Pensemos hoy en todas las madres que ven a sus hijos en situación de pérdida emocional, espiritual, moral, desubicados. El cuarto dolor que consideramos es el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas del Calvario. María encuentra a su hijo en el camino del Calvario. Imaginemos el dolor de la madre al ver a su hijo con la cruz a cuestas, ver al hijo sufriendo, ya lo decíamos hace un momento. Esto no tiene palabras como decirse, es un gran dolor ver las cruces que llevan los hijos, las espinas que llevan en su corazón, las heridas de enojos, de rabia, de desvíos, de tantas situaciones que a veces los han hecho destruirse, ¿no? De ver una madre como su hijo es hundido bajo el peso de la cruz, de las diversas formas de muerte que hoy amenazan con hundir la vida de tantos jóvenes. Ese quinto dolor es quizás ese de la crucifixión y la agonía del Señor. Las lágrimas que derrama la Santísima Virgen allí, el dolor de sentirse, ver a su hijo clavado en sus manos y en sus pies, ese hijo al que amó incondicionalmente, allí en el umbral más grande de ese dolor. María también sentía morirse en su corazón al ver el dolor de su hijo. Y yo creo que esto también se repite, y lo hemos dicho ya hoy de tantas maneras, ¿no? Esa crucifixión y esa agonía, esa muerte lenta de tantos jóvenes y de tantos no tan jóvenes que hoy viven el dolor y el sufrimiento. Ese sexto dolor, la lanza al recibir en brazos a su hijo muerto, cuando toma en sus brazos a su hijo muerto. Aquí no hay palabras, aquí hay solamente sentimiento, dolor profundo, y el único consuelo seguramente es Dios. Y aquellas madres que han podido experimentar la muerte de los hijos, es eso, es el gran silencio, es el sofoco de los suspiros del corazón profundos que solamente pueden clamarse y pueden elevarse, y no a veces sin una protesta profunda del corazón a Dios para decirle: ¿por qué esto? ¿Por qué mi hijo? Esos dolores del corazón de ver a sus hijos muertos en sus brazos. Y el séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad de María, el enterrarlo.
el saber desprenderse de él. Ya ni siquiera el cuerpo muerto está allí, ya es la separación, ya es la soledad más grande, esa que vive María y que vive María ya acompañando a los discípulos, una soledad que ella solo como madre debe vivirla en la total confianza a que la escogió y la designó para tan altos ministerios, pero aquella soledad del corazón que solamente y nuevamente en el silencio, como cuando lo escuchó en el gozo del anuncio, hoy guarda silencio en el dolor de la muerte y suspirando en el corazón por su Señor, que era al mismo tiempo su Hijo, pues hoy también lo ponemos y nos ponemos nosotros en este día del silencio, del dolor de la Santísima Virgen. Ponemos el dolor de las familias, de los padres y madres de familia, del mundo entero, de todos aquellos que hoy sienten el Vía Crucis, la pasión, el dolor, la laceración, las espinas, los clavos del dolor en sus hijos e hijas, y nos unimos a María y con su poderosa, humilde y sencilla intercesión le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, los que continuamos en este mundo. No nos dejes caer, Madre, en la tentación, líbranos del mal y danos en el momento del dolor, en el momento de la crucifixión y en el momento de la muerte, danos tu silencio amoroso hacia el Padre, con la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra y de que este silencio y este dolor encontrarán eco en un Dios que ama profundamente la vida y que su respuesta será la crucifixión. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.